Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Como les avisamos, como les dijimos en el segmento anterior, hoy vamos a entrevistar al presidente de FETRA Miranda, un apreciado amigo, un dirigente combativo, un hombre que siempre está al frente de las luchas por las reivindicaciones laborales, además un amigo solidario. Con él es pertinente hablar porque, como ustedes saben, estamos en la víspera del Día del Trabajador y nada mejor que oír la voz autorizada del sindicalismo. Te doy la bienvenida, Tito Armando. Un gran placer verte, hermano, y muy pendiente de tus cosas. Primero que nada, quiero saber cómo te sientes, cómo te encuentras. Jairo, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios estoy bastante mejor de la enfermedad, pues que tú bien sabes que padecí, pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen del Valle, en nuestra vallita, bueno, ya estoy bastante mejor y incorporado paulatinamente a las actividades sindicales y desde el punto de vista de mi responsabilidad como dirigente sindical, no solamente en FETRA Miranda como presidente, sino también como miembro del comité ejecutivo de la CTB. Agradecido por todas pues, las atenciones y que siempre has estado pendiente pues, de mi salud. Gracias, hermano. Y estoy a la disposición tuya para cualquier circunstancia que consideres conveniente. Muy bien, excelente noticia. Tito Armando, el tema, bueno, llegamos a un nuevo Día del Trabajador con mucha pesadumbre, porque así lo percibe uno de parte del sector laboral, especialmente el sector laboral público, que prácticamente está sometido a esos sueldos, no sé cómo calificarlos, y ahora centralizados en la ONAPRE. Y que también, yo siempre lo he comentado aquí en el programa, que uno no sabe al dar noticias si hay aumento, si alegrarse o entristecerse, porque claro, cada vez que hay un aumento y no haya una coordinación exacta de la economía, pues se produce un efecto inflacionario. Entonces quisiera empezar por ahí con tu reflexión y tu voz documentada al respecto. Bueno, fíjate, en primer lugar, es bastante lamentable, ¿no? Es lamentable porque me pareciera que el gobierno nacional carece de la sensibilidad social necesaria para entender la problemática que tienen los trabajadores, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Un sector que para mí es mucho más importante, inclusive, que es el sector de pensionados y jubilados, desgraciadamente pues están pasando una situación bastante problemática en el país para su alimentación, para sus medicinas, para muchas cosas. Digo que es lamentable porque ya el año pasado, a esta altura, ya teníamos una propuesta. Ya el gobierno había resuelto incrementar el salario mínimo a 130 bolívares. Entonces, bueno, la situación no era mucho, pero ayudó pues en parte a que la situación por unos 4 o 5 meses los trabajadores bueno, tuvieran mayor poder adquisitivo. En esta oportunidad no ha habido ninguna posibilidad a esta altura. Ayer jueves fuimos a una reunión con el Ministerio del Trabajo, dentro de lo que estamos en la comisión de la mesa técnica que nombró la OIT, donde están representados los trabajadores por las centrales sindicales CTB, ASI, CGT y la Bolivariana, el ministro del Trabajo representando al gobierno y Cámara y Fede Industria, y no posibilidades. Todavía estamos en la discusión de los índices macroeconómicos, de la situación que tiene el país. Hemos sacado todavía los índices, o sea, hay alguna situación allí que no va a dar tiempo para tener una metodología antes del 1 de mayo. Nosotros aspiramos que el gobierno, antes del 1 de mayo, le habíamos solicitado por lo menos un ingreso de emergencia, si no es salario mínimo, ingreso de emergencia que permita por lo menos cubrir algunas necesidades mientras se hace la metodología para establecer un salario mínimo que quede en el tiempo y que sea factible que ese salario mínimo pueda tener revisiones posteriores para evitar que la inflación se lo coma. Nada de eso ha sido posible hasta ahora. Hay un silencio total. Puede ser, no sabemos, tal vez estén esperando el 1 de mayo para anunciar, pero no hay nada en concreto y la angustia de los trabajadores los días sube, aumenta, por eso es que la calle está como está, por eso es que la situación conflictiva está latente, porque simplemente pues, no ha habido respuesta del interlocutor que necesariamente tiene que hacerlo, porque de acuerdo a la Constitución, el único autorizado para incrementar el salario mínimo por Constitución es el presidente de la República. Entonces, no se puede decir que es porque que la comisión que está revisando el salario no ha determinado metodología. Eso es una cosa diferente. Eso
una metodología para saber con los índices necesarios cómo vamos a trabajar en el futuro. Pero en este momento debería haber el Ejecutivo haber incrementado el salario para saber. Como tú realmente dices, y es cierto, si tú me aumentas el salario y no tienes una prerrogativa que permita ese salario no se diluye en el tiempo, simplemente, bueno, a los 3 meses está pasando lo que pasó con este. Empezamos con 130 bolívares y se convirtieron ahorita en $5. Empezamos con $20 y terminamos con menos de $5 hoy. Entonces, bueno, esa es la situación real que hay ahorita y es parte pues, de lo que nosotros estamos conversando y diciéndole a los compañeros trabajadores que hay que protestar este 1 de mayo. Bueno, la pregunta pertinente en estos casos, Tito, es acerca de la corrupción. Tú que eres a veces un dirigente sindical de gran trayectoria, has estado en esto prácticamente toda la vida y en una etapa muy difícil. Ese tiempo que has estado en Fetramiranda, de verdad yo creo que no es muy envidiable pues, lidiando con el gobierno en una situación particularmente difícil. Pero la pregunta pertinente es, ¿cuál es la aspiración lógica? Tito Armando, tomando en cuenta el estado de la economía de este país, sobre todo para el sector público. Yo insisto mucho con el tema del público, aunque yo sé que Fetramiranda arropa también al sector privado, porque el sector público está prácticamente sometido a la ley de ONAPRE y tiene muy pocas posibilidades de bonificaciones extras, tan solo las que se producen a través del llamado sistema PATRIA. ¿Sí? Entonces quisiera conocer si ustedes han hecho un cuadro de cuánto debe ser el salario y que raye con la lógica, ¿no? De un país con la economía como está. Exacto. Ayer en la propuesta que se le hizo a la viceministro para que fuera llevada pues a la mesa de discusión la semana que viene, nosotros con los economistas que nos asesoran, el economista Luis Crespo, la doctora Jacqueline Diche, que son profesionales expertos en el área, disculpa, tratamos en lo posible de establecer un método que permita la posibilidad, sin poner un monto, porque no estamos ahorita jugando a los montos. Hay gente que pide $900, hay gente que dice $1,700, hay quienes dicen el costo de la canasta básica que está en 900. O sea, que hay gente pidiendo, entendemos que es por la necesidad, dinero como que si esto fuera una lluvia de dinero. Resulta que la economía del país, quienes la conocemos y quienes hemos juzgado los índices inflacionarios del país, los índices de ingresos del país, sabemos que el país no está en condiciones para soportar ningún tipo de incremento salarial en esos montos. Porque definitivamente lo que hay que decir aquí, Jairo, y con justa razón, es que este país está quebrado, lo quebraron. Desgraciadamente, no me preguntes cómo, pero lograron quebrar una economía que era sumamente sana, independiente. Bueno, la quebraron. Y como la quebraron, tú sí que reconstruirla. La manera de reconstruirla es por pedacitos. Entonces, bueno, parte de lo que nosotros hemos dicho como central sindical responsable de nuestra actuación, que simplemente no damos montos, sino que lo que queremos es un salario mínimo que permita por lo menos, si una canasta alimentaria está en el orden de 400 o $450, la canasta alimentaria, en un hogar hay 2 personas trabajando, tú agregas 2 personas más con 2 salarios mínimos y puedes cubrir la mitad de la canasta alimentaria con este incremento salarial. Por eso que no ponemos monto, porque como la canasta alimentaria sube todos los días, entonces simplemente si tú pones un monto X, 100, 200, 300 bolívares, resulta que cuando vas a ver, la canasta subió de tal manera que no te va a alcanzar. Entonces, lo que queremos es eso, que haya un mecanismo que permita hacer eso y que tenga una revisión trimestral en función de la inflación, que lo otro es que si no me controlas la inflación, si no hay una productividad, si no generas la posibilidad de que haya mayor productividad en el país, simplemente, en definitiva, el salario se va a volver sal y agua como siempre. Lo que también le hemos dicho al gobierno y al resto de las centrales sindicales, incluyendo a Fedecámara, es que Fedecámara está pagando mejor salario, el sector privado está pagando mejor salario, y la sorpresa para nosotros es que el grueso de la población trabajadora está en el sector privado, no está en el sector público, Jairo, parece mentira. Sí. El sector público puede tener unos 3 millones y medio de empleados públicos, incluyendo todo lo que es miliciano y todo lo que quieran meter allí, la Venezuela Bella y todo lo demás. Ahí pueden haber 4 millones, pero resulta que en el sector público, el sector privado, hay casi 7 millones de personas trabajando, sin contar la economía informal, que son como 4 millones también.
Oye, qué Entonces, bueno bueno, que ahí estás hay un problema hablando de serio. eso, Tito. Permíteme que te interrumpa porque tengo que hacer una pausa. Al regreso de la pausa vamos a desarrollar bien este tema porque lo que está diciendo es muy interesante, porque mucha gente tiene la creencia de que el mayor empleador en el país es el gobierno. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de regreso con Tito Armando Blanco, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Miranda y miembro del directorio de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, conversando con Tito Armando Blanco. Recuerden que este programa puede verlo esta noche en reposición a las 8 de la noche y posteriormente va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, el cual aprovecho para invitarlos formalmente a que se suscriban y vean este y otros programas de esta etapa de Frente a Frente. Interesante el planteamiento que estabas haciendo, Tito Armando. Incluso mucha gente cree y afirma que el mayor empleador del país es el gobierno nacional. Hay indicadores precisos. Además de eso, ese comentario que tú haces obviamente tiene asidero porque mucha gente también ha abandonado el empleo informal para convertirse en trabajador informal. Me gustaría que desarrollara bien ese concepto porque yo sé que la Confederación lo ha trabajado bien con un grupo de analistas y expertos del tema. Sí, fíjate, en principio, nosotros tenemos la información que Fede Cámaras da en la mesa de diálogo, indica más la propia información que el Ministerio de Planificación da, es que las cifras, cuando tú pides las cifras de a cuánto alcanzaría el incremento salarial que podía otorgarse, el gobierno gira en torno a una cifra de 3,5 millones de trabajadores activos, ¿ok? Lógicamente, la carga del pasivo, que significa el trabajador jubilado, la carga pasiva del ex trabajador jubilado y pensionado, se le suma al gobierno. Entonces, claro, el gobierno tiene una nómina aproximadamente a quien tiene que ponerle salario, aproximadamente 3 millones y 4,5 millones de pensionados y jubilados, casi 8 o 7 millones. Pero trabajadores activos que devengan salario, que tienen prestaciones sociales y que tienen beneficios salariales, la mayoría está en el sector privado. Es tan así, Jairo, que el sector privado, más de una oportunidad por boca de Jorge Roy y el propio presidente de Cámara y otros altos ejecutivos, ha planteado que el salario que se vaya a poner, una parte no vaya a prestaciones, sino que vaya, pues, unos 6 o 7 meses que no vaya prestaciones para que no recargue las empresas y las empresas tengan chance digamos, de solventar un poco su situación económica para poder, o sea, ¿por qué? Porque saben que el costo de un incremento salarial que vaya a la nómina del sector privado, sí, claramente, pues va a quebrarte muchas empresas por el hecho de que esos montos tienen que ir a prestaciones sociales. Ahora, Está fíjate, demostrado, sigue. no, está demostrado que definitivamente el gobierno lo que tiene es la mayor carga y la mayor carga de cómo repartir el recurso que tenga para el salario mínimo. Los trabajadores activos ahorita lo tiene el sector privado de la economía, que es a quien definitivamente, para que un aumento salarial no se diluya en el tiempo, tú tienes que obligarlos a través de medidas, no coercitivas, sino medidas de ayuda para que la productividad de ese sector se mantenga y permita, pues, que haya mayor empleo, y al haber mayor empleo hay mayor posibilidad de tener mejores salarios. Ahora, Tito Armando, ¿cómo se cuantifica el paso del trabajador formal a ser ahora un trabajador informal? ¿Y de qué manera impacta eso en la economía? Bueno, fíjate, una de las cosas que sorprende, porque de paso, desgraciadamente, el gobierno no se cuida, o los funcionarios del gobierno no se cuidan, aparentemente pareciera que no están conscientes del manejo de la economía. La ministra de Educación, en una asamblea que hizo por allá de unos trabajadores afectos unos educadores que estaban en una asamblea que ella hizo, dijo que bueno, está bien, ella entiende, que bueno, vamos a trabajar solamente 3 días para que los otros 3 días no vayan a clase,
educador busque cómo rebuscarse. Increíble. Ya solamente ahí tú ves una irresponsabilidad. Totalmente. Entonces, bueno, simplemente, ¿qué está haciendo el educador nuestro? Bueno, va 2 días a clase y los otros 3 días trata de ver cómo compensa lo que el Estado tiene obligación constitucional de darle: salario para que tenga educación, recreación, para sus necesidades básicas y se alimente. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, todo el sector público que puede hacer alguna cosa fuera de su actividad laboral normal se va. Unos se van al sector privado por la vía del ¿cómo se llama? De los trabajos a nivel de computación, de trabajar en la casa directamente con situaciones de telemática y esas cosas. Los otros, bueno, se ponen a vender cualquier cosa que consigan. Entonces, aquí hay un éxodo de gente del sector privado al sector, perdón, del sector público al sector privado. Y la otra cifra alta, Jairo, es la cantidad de gente que se ha ido fuera del país, profesionales en el área de educación, de salud, de todas las áreas, que se ha ido del país, y la sustitución que han hecho es por gente que realmente pues no tiene mayor conocimiento para ejercer la actividad. Entonces, bueno, sinceramente te consigues un problema serio que va a dificultar la recuperación de este país para cualquier momento, porque esto debe cambiar, y estoy seguro que va a cambiar, pero la recuperación del país va a ser sumamente lenta. Aparentemente, el concepto nuestro es que este país está destruido desde el punto de vista económico, no solamente económico, sino en lo moral, en lo social, en una cantidad de cosas, y que hay que rescatarlo profundamente. Ahora, fíjate una cosa, esto, obviamente, yo asumo lo que estoy diciendo, eso es una tamaña irresponsabilidad, ya eso me lo había dicho un directivo de la Federación Venezolana de Maestros, que estuvo con nosotros en el programa, precisamente tocando el tema de los salarios de los docentes. Eso es poniendo un ejemplo de la manera más gráfica, como que si usted se encuentre en terapia intensiva y le diga, no, hoy le vamos a suspender el oxígeno 3 días porque tenemos poco oxígeno, y a los otros 3 días le ponemos oxígeno. Es decir, está jugando con la educación, con la enseñanza, con el conocimiento. Si cualquier sector debe estar privilegiado, es precisamente el sector educativo. Es increíble, de verdad, y me permito hacer el comentario, Tito. O la otra cosa es la siguiente, Tito, el trabajador público está prácticamente sometido a la ley ONAPRE. Y tú eres también un dirigente político, tú entiendes el hecho político, tienes una larga trayectoria en la política venezolana. ¿A qué crees tú que se debe esa situación de que el gobierno haya decidido asumir todas las nóminas de los sectores públicos, incluyendo alcaldías, gobernaciones? Es una manera de tener el control del trabajador, porque me parece que asumir todo eso, toda esa carga laboral que, bueno, se ha ido trasladando al sector informal y al sector privado, me parece que esto, detrás de ello debe haber una estrategia definida y un plan concreto, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente tenemos que hablar del concepto ideológico, o sea, lo que el gobierno o el régimen tiene dentro de su ideología, dentro de lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, XXII, no sé ya qué siglo será, es el control total de las instituciones, pero también de las personas que conforman las instituciones. Entonces, bueno, simplemente una medida de evitar que en las alcaldías, digamos, se ingrese personal, se busquen hacer cosas diferentes, es simplemente centralizar la nómina de gobernaciones y alcaldías. La información que nosotros tenemos es que la única manera de poder controlar el gasto público, que a ellos se les ocurrió, hay otras maneras de controlar el gasto público, pero la única manera de controlar el gasto público se les ocurrió fue centralizar la nómina en el sistema patria, la nómina de todos los empleados que tienen a nivel nacional, tanto gobernaciones y alcaldías y el Ejecutivo Nacional, y aplicar el instructivo NAPRE, que con las proyecciones que ellos tienen, elimina una cantidad de beneficios que las convenciones colectivas se lograron y que permitían que el trabajador, aparte de tener un salario más o menos promedio, tuviese otras consideraciones. Es increíble. O sea, que el trabajador, en vez de verse mejorado, el trabajador se desmejora. Claro, porque el sistema, por ejemplo, en el caso de educación, todas las primas que por año los educadores tenían, porque la carrera educativa tiene unos escalafones, entonces docente 1, docente 2, docente 3, docente 4, 5 y 6, que es el máximo escalafón que llegas a director de colegio. Eso tiene una
unos aditamentos, digamos, salariales que conforman profesionalidad, estudio. Bueno, eso lo eliminaron y lo que no lo eliminaron lo pusieron por la mitad. Un profesor titular de la universidad, grado 3, que gana, tiene una bonificación de 160 bolívares, le pusimos 40, pues, porque me dio la gana, pues. Punto. Entonces no hubo, ahí sí debo reconocer que la parte educativa le faltó coraje para enfrentar eso. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando el decreto 2011, que padres y representantes y maestros fueron a la calle y protestaron y no pusieron ese decreto? Aquí había que hacer lo mismo. El instructivo NAPRE, aparentemente, la intervención de la OIT, se le ha solicitado al gobierno que lo elimine. Ellos están pensando, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido allí, en eliminar el sistema NAPRE, pero hay que ver cómo lo van a hacer, porque no van a inventar otra cosa peor. Ok, Tito, tengo que hacer de nuevo la pausa. Me interesa ese tema de la OIT, porque yo creo que esto no sé si es un hecho inédito en Latinoamérica, este tema de una función similar como la de la UNAPRE. Y también quiero conocer al regreso cuál es, a tu juicio, el sector más, o de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho, cuál es el sector más vulnerable de la clase trabajadora en este momento, además de que ya la advertencia que hiciste de jubilados y pensionados. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo con todos ustedes en Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, para la última parte de tu programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy, en la víspera del Día del Trabajador. Aprovecho, Tito, por este medio, en nombre de todo el equipo de Mira TV, la directiva, enviarles un caluroso y un afectuoso saludo a todos los trabajadores en su día, porque son verdaderos héroes, y hazte portador, por favor, de este mensaje de solidaridad. Y también aprovecho, Tito Armando, bueno, para recordar y registrar un hecho de un amigo común, amigo tuyo, amigo mío, como lo fue Omar González, el burrito, que nos dejó lamentablemente en su campo de batalla, que era la calle y la actividad política. Bien. Y bueno, hemos sufrido dos pérdidas, Jairo. Sí, porque también Rafael Camacho González, oye, hermano nuestro y un hombre combativo. Y el otro, desgraciadamente, que también nos dejó fue Enrique Mendoza, que también. No, y Rafael Camacho también. Rafael Camacho, o sea, nos está yendo gente importante, muy gente importante. Buena. Así es, fíjate tú, en la nobleza con la que tú haces ese comentario, que Enrique Mendoza fue adversario político tuyo. Totalmente. Entonces, para que... Y adversario sindical, porque era patrón, era gobernador. Era patrón. Fue gobernador varias veces, pues, alcalde, o sea, siempre estuvo en el lado patronal, pero hay que reconocer que Enrique era un tipo con mucha sensibilidad y un buen medidor. Para que la gente también entienda que en esto hay adversarios, no enemigos. Claro, claro. Esa política la han tratado de imponer y yo noto que poco a poco las cosas han tomado su cauce. Hablabas del tema de la OIT, porque debe ser curioso que en esas asambleas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para quienes puedan estar confundidos, bueno, se lleven un planteamiento como este tema de la ONAPRE. No sé si tú conoces, Tito, de otros ejemplos similares. Fíjate, lo primero que hay que destacar muy rápidamente es que este es el país número 13 en el mundo en 100 años le aplican una comisión de encuesta. La comisión de encuesta es la máxima sanción que la OIT le aplica a los países que incumplen los convenios establecidos. El convenio 26, que habla del salario mínimo, el 87, que es la libertad sindical, ¿cómo se llama? La situación de los contratos colectivos, y el 144, que es el de diálogo social, el gobierno los incumplió de tal manera que tuvimos que traer una comisión de encuesta aquí, y la comisión de encuesta comprobó, hizo un informe de este tamaño que dice que Venezuela ha violentado toda la normativa prevista en materia de convenios convenio establecidos por la OIT. ¿Qué sucede? A raíz de esa decisión de la comisión de encuesta se hace el foro de diálogo social para tratar de ver si entre las centrales sindicales, representando a los trabajadores, los empresarios y el gobierno, se llega a un acuerdo para ver cómo vamos resolviendo los problemas del salario mínimo, pero también de libertad sindical, de convenciones colectivas y de todo lo demás. Aquí ser dirigente sindical es un riesgo, y eso lo sabemos todos. Ahí están 7 compañeros detenidos
por el simple hecho de hacer actividades sindicales, aunque el gobierno dice que son unos bandidos, para nosotros son dirigentes sindicales y están presos y pedimos su libertad, al igual que ejercer la actividad sindical es un riesgo porque las inspectorías no te atienden, la Defensoría del Pueblo tampoco, la Fiscalía, nadie te atiende en el sentido cuando vas a reclamar cosas de los trabajadores. Entonces la OIT, simplemente, que es una organización de la ONU establecida para mediar entre trabajadores, empresarios y gobierno, está haciendo un trabajo importante y ha logrado instalar esa comisión que está discutiendo el aumento del salario mínimo y está discutiendo lo que tiene que ver con los otros dos convenios. Es primera vez que eso sucede, el gobierno se vio obligado a aceptarlo. En el Consejo de Administración del mes de julio, que va a ser en Ginebra, posiblemente, si el gobierno no resuelve los problemas que tiene, va a haber una sanción. Y las sanciones de la OIT son como las sanciones de la ONU. Ok, son sanciones enunciativas, pero que en definitiva los gobiernos que están obligados a cumplir con esos convenios son sancionados y va a traer mayores problemas que lo que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque hay países que van a respaldar esa sanción del OIT. Ojalá que no se dé, no estamos jugando a que el país siga por la vía que va, ojalá que rectifiquen, ojalá que tengan la posibilidad en el poco tiempo que le queda antes de las elecciones presidenciales, a que rectifiquen y por lo menos traten de enderezar esta situación. Fíjate el caso muy rápido también de Miranda. Nosotros en Miranda, Jairo, tenemos serios problemas. Creo que la sordera gubernamental también se pega para Miranda. Tenemos un gobernador que no se ha reunido en 8 años ni con la federación, ni con los sindicatos, ni atiende ningún reclamo, no quiere firmar los contratos colectivos, no quiere resolver los problemas de HCM, de seguro funerario. O sea, parece un fantasma porque no se le ve por ninguna parte, no solamente la situación que tiene el Estado como tal, pero la propia dirección del trabajo, lo que tiene que hacer con los trabajadores. Entonces, bueno, hemos tenido que estar en la calle, hemos tenido que protestar, porque no solamente son los educadores, es la salud, es el servicio funerario, es el HCM, son los obreros, son los educadores, son los empleados administrativos. O sea, hay una escasez total de atención. Por eso nosotros este 1 de mayo estamos convocando a todos los trabajadores de Miranda a concentrarse en la Plaza Venezuela, respaldando a la CTV, detrás del estandarte de la CTV, para marchar para la Fiscalía, a entregar al fiscal de la República un documento donde le exigimos que como fiscal haga valer lo que la Constitución establece, que es el derecho al trabajador a tener un salario digno, una vida digna que alcance para educación, recreación, para su alimentación. Ese es el compromiso que tenemos nosotros en este 1 de mayo. Eso va a ser, Tito, el próximo primero, el lunes. El lunes 1 de mayo, ¿a qué hora? Lunes 1 de mayo. ¿A qué hora? Y da detalles de si hay movilización. Bueno, si hay la movilización, la concentración es a las 9 de la mañana en la Plaza Venezuela, cerca del edificio Polar, muy emblemático. Sí, cómo no. Hay otros compañeros que van a salir de Credicar, pero nosotros estamos concentrando a la gente de la CTV con las otras centrales en Plaza Venezuela. Los otros compañeros que salen de Credicar se incorporarán, pero nosotros vamos a estar en Plaza Venezuela, y de Plaza Venezuela salimos a eso de las 11 de la mañana a la Fiscalía. Ya pedimos el permiso, notificamos que lo vamos a hacer, que es lo que dice la ley. Entonces, bueno, vamos a cumplir con ese objetivo para darle vistosidad a la cuestión de mayo. Aquí no hay nada que celebrar, Jairo, pero sí hay que reclamar. La idea es que sea una manifestación, una marcha contundente, para que, bueno, a ver si podemos con eso lograr que el gobierno entienda que no puede seguir la situación de hambre, miseria, necesidad que tienen los trabajadores. Ahí nos van a acompañar los pensionados, los trabajadores de la salud, los obreros. El sector, me preguntaba cuál es el sector más deprimido. Para nosotros, sí, un sector que dinamiza la economía, Jairo, siempre. Un sector que ha venido dinamizando la economía cuando está pujante, el sector de la construcción. Eso está en el 97% ido. Hay un 3, si acaso un 3% de gente trabajando en la construcción. El resto está en la economía informal y otro fuera del país. Entonces, si la construcción, que genera toda esa serie de cosas, no se levanta, entonces no tiene posibilidades de tener, digamos, productividad. La otra cosa es que la gente está creyendo que un aumento de salario, y tú mismo lo planteabas hace rato, un aumento de salario que se diluye en el tiempo va a generar un problema inflacionario. Aumentos de salario no generan inflación si tú puedes lograr que la inflación controlada por otra vía. Los aumentos de salario dinamizan la economía. El consumo es mayor, a la vez mayor consumo hay mayor producción, a la vez mayor producción la gente tiene mayor posibilidad de contratar gente para que haga la producción. O sea, abres la economía. Entonces no entendemos por qué el gobierno a esta altura, oye, no pone en la calle lo que va a poner, pues.
Después veremos cómo le entramos a controlar la inflación, pero ya cuando tú hagas eso, oye, puedes ponerle seriedad a, bueno, yo entiendo que los empresarios en algunos casos, no todos, oye, incrementan los precios antes de que la cosa salga. Ya hoy me imagino que la gente está remarcando, si es que supuestamente el argumento, pero eso no es la realidad total. La realidad total es que tienes que poner en la calle el salario para que la gente empiece a consumir y el consumo genere todo lo que genera el consumo. Fíjate una cosa, Tito, con este tema del salario, es que no solamente es el salario, son todo eso que constituye la protección social. Los empleados públicos adolecen de seguros. Claro. Las bonificaciones, el gobierno se ha inventado una manera con este tema de los nombres de dar unos bonos especiales, pero eso finalmente no logra compensar la difícil situación, porque si tú haces el ejemplo del costo del transporte público, plenamente justificado, Tito, porque el transportista también es trabajador. Claro, claro. Es trabajador y además que se fajan duro, también es justificado. Entonces te encuentras que hay una desproporción absoluta. Y en el caso concreto del estado Miranda, Tito, en los Altos Mirandinos, en las subregiones, el Tuy y Barlovento, y el centro de lo que llaman la Gran Caracas es sumamente complicado, porque este es un estado muy complicado. Imagínate, si ustedes no tienen el acceso de poder conversar con el gobernador del estado, la situación se hace sumamente difícil. ¿Hay alguna propuesta puntual? Y te ofrezco a través de este programa que tiene una gran audiencia, para que le hagan un llamado al gobernador. Y bueno, si no se pueden sentar con él, por lo menos que le hagan la propuesta a través de frente a frente. Bueno, nosotros, fíjate, estamos tratando con los sindicatos afiliados a la federación que contratan con la gobernación, tanto el sector educativo como los obreros y el resto de los sindicatos. Bueno, claramente en vista de que tuvimos una oportunidad cuando las protestas, a partir del 9 de enero, que comenzó la protesta en la calle, una reunión, una vez que hicimos una marcha que terminamos la gobernación con 1.500 personas, entonces nos atendió el secretario de gobierno, Hugo, no me acuerdo el apellido ahorita, que fue alcalde de Guarenas. Bueno, nos atendió muy bien, caramba, muy amable. No, Hugo, okay. Hugo que fue alcalde de Guarenas. Nos atendió muy bien, muy ameno, muy cordial. Entregamos un documento para seguir con las reuniones. Bueno, todavía estamos esperando, no nos ha vuelto a llamar más nunca, aparentemente le dio instrucciones que no nos llamara. Bueno, simplemente lo que estamos tratando es, en la vía de la discusión que tenemos ahorita en el Ministerio del Trabajo, bueno, planteamos al ministro del Trabajo que nosotros necesitamos reunirnos con el gobernador y la gente de la gobernación de Miranda para plantear los problemas que tienen los trabajadores, los contratos colectivos que se vencieron y no lo quieren discutir, el desconocimiento de los dirigentes sindicales por parte de la gobernación, en fin, toda una cantidad de cosas que no solamente es salario mínimo, en salud es el problema de los hospitales, o sea, en los obreros es un problema de la dotación del servicio funerario, de toda una cantidad de cosas que afectan al trabajador y a su familia, el transporte. Bueno, en la gobernación también están haciendo lo mismo como en otras partes. Trabajas 3 días y 2 días te quedas en tu casa. O sea, están copiando el modelo ese de que no importa si no viene, aquí la cosa fluye. Cuando resulta ser que el principio fundamental del trabajo es ese, ¿vale? Que tú lo ejerzas con dignidad, con conciencia de lo que estás haciendo, que el trabajo dignifica al hombre. Bueno, aquí aparentemente parece que esa tesis no es. Que tenga la posibilidad también de ascenso, de capacitarte. Hay una cantidad de cosas, Tito, que... Eso parece, aparentemente, Airo, no existe para este gobierno, a pesar de que ellos alegan, por ejemplo, de que, bueno, el salario no solamente es el salario mínimo, porque también puede considerarse salario en la cuestión que se da en el seguro social, la atención médica, se puede considerar salario también la bolsa CLAP. Bueno, eso no le llega a todo el mundo, eso le llega a un sector muy determinado. Entonces, eso no puede considerarse salario. El salario tiene que alcanzar para que tú tengas educación, te puedas vestir, tener recreación y te puedas alimentar. Sin embargo, bueno, mira, nosotros nosotros vamos a seguir en esta lucha. O sea, no hay, si frente a frente nos ayuda planteando eso, bueno, utilizamos este medio para pedirle al gobernador que se
reúna con la federación y sus sindicatos. Ya el gobernador, fíjate, el gobernador de Anzoátegui, José Luis Marcano, Luis José Marcano, hizo una reunión con Transuátegui y los sindicatos de Anzoátegui, chicos. No la puede hacer de aquí. Ya establecieron unas mesas técnicas para resolver. Yo no digo que me tiene que aumentar el salario, porque sabemos que la gobernación trata igual que el Ejecutivo Nacional. Pero hay otras cosas, Jairo, que se pueden discutir y resolver. El problema funerario, el problema del transporte, o sea, cosas que tú puedes ayudar a los trabajadores a resolver sin tener que esperar que te den instrucciones del Gobierno Nacional, como es el caso del salario. Así es. Que ni siquiera para eso, chicos, hay posibilidades. No, bueno, y hacemos el llamado que siempre hacemos. El programa está a disposición del gobernador o de cualquier vocero que estime conveniente para asistir y también aclarar y ofrecer su versión, porque de esto se trata la libertad de expresión. Tito, me queda poco tiempo, ¿no? Y quiero respuestas breves porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Una es ¿está afectado el sector sindical que ha sido duramente golpeado? ¿Está afectado o se ha repotenciado? Y después te tengo una pregunta política, ¿no? Está afectado indiscutiblemente porque lo que ha hecho el gobierno en estos 23 años, simplemente crear instituciones paralelas con las cuales se puede entender. Entonces, toda la estructura sindical de la CTV tiene una paralela. Por ejemplo, FETRAConstrucción tiene una FETRAConstrucción del gobierno. FEDUNET tiene una FEDUNET del gobierno. FETRASalud tiene una CITRASalud. ¿Cómo se puede ser aliado del gobierno si tú estás trabajando en función de los intereses del sector laboral? Es que no entiendo. Bueno, ¿cómo tú puedes ser aliado del patrono? Oye, esos son gente que han jubilado una cantidad de trabajadores en varios sectores y los que ingresan nuevos de una vez los incorporan a los sindicatos que ellos han creado. Eso está planteado en la OIT como una violación del convenio 87. Aparte de eso también tiene el hecho de que económicamente las cotizaciones que el contrato colectivo y los estatutos de los sindicatos establecen de descontarle a los trabajadores, resulta que tampoco el gobierno tiene un queso, simplemente un queso con todo lo que es caja de ahorro, lo que es cotizaciones de los sindicatos, sobre todo en el sector de educación. Entonces, claro, ¿cómo un sindicato se puede mover? ¿Cómo puede activar? ¿Cómo puede hacer cosas? Los costos aumentando todos los días y sin tener ingresos para funcionar. Entonces, sí ha afectado, definitivamente. Esa es una manera de acabar con la lucha sindical. Okay, rapidito, Tito, que me queda muy poco tiempo. Reitera la invitación para el día lunes, por favor. Bueno, desde aquí, a compañeros sindicalistas, los trabajadores de Miranda, desde el programa Frente a Frente, los invitamos para que el día lunes a las 9 de la mañana nos concentremos en la Plaza Venezuela, detrás del estandarte de la CTV, para respaldar la marcha de protesta, la jornada de protesta que vamos a iniciar, por tener un salario digno. Vamos a caminar marcha hasta la Fiscalía. No estamos celebrando, estamos protestando. Esa es la idea. Gracias, Jairo. Muchas gracias.